Durante años pensé que para tener autoridad tenía que hacerme notar, hablar más fuerte o parecer más seguro, hasta que conocí la verdadera fórmula para generarla. Hoy quiero compartir contigo lo que descubrí. Soy Eric Dávila, te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy se va a poner el asunto muy interesante, muy bueno diría yo, porque muchos me han preguntado últimamente qué tengo que hacer para convertirme en una figura de admiración, en una persona que pueda generar respeto, que sea valorado, que sea admirado, que toda esa parte del reconocimiento y la admiración y tal vez hasta la autoridad le permita abrir puertas a una persona. Y me gustaría que el día de hoy comenzáramos analizando este tema, porque considero yo que muchos de nosotros buscamos cómo convertirnos en una figura de referencia. Si tú te dedicas a algo en lo profesional o incluso en la parte personal, queremos ser una referencia. Si, por ejemplo, somos runners y nos encanta salir a correr en las mañanas, pues nos gustaría ser reconocidos y ser una referencia por dedicarnos a ese tema, ¿no? En la pintura, tal vez el arte, la música, o tal vez también en la parte profesional, como emprendedor, como empresario. Sea cual sea el ámbito en el que estemos hablando, creo que muchos buscamos convertirnos en un referente. Y lo que buscamos es generar esa confianza, esa certeza en el otro, de saber que lo que uno está haciendo, pues tiene autoridad para poderlo mostrar, ¿no? Es decir, alguien que proyecta esa confianza y esa certeza de saber lo que está diciendo, pues es alguien que se convierte en un referente muy, muy fácilmente. Así que el día de hoy te quiero hablar sobre lo que yo he visto en grandes líderes y te voy a dar herramientas para que puedas ponerte en acción. Ojo, y esto es bien importante, son pautas y son características que yo he podido ir revisando y analizando en personas que han ganado una autoridad positiva. Eso es lo que buscamos, generar un impacto en la autoridad positiva. Por lo tanto, debemos comenzar primero respondiendo la pregunta más importante. ¿Qué es la autoridad real? Hablamos de autoridad real y por qué es importante generar autoridad real. Así que la autoridad real no se basa realmente solo en títulos o solo en una jerarquía o solo por el nivel de la experiencia, sino en realidad la autoridad se basa en credibilidad personal. Es decir, lo que tú proyectas al exterior a través de lo que sabes, de tus conocimientos, de tus hábitos y por supuesto de la forma en la que te relacionas. Y este último elemento yo creo que es el más importante porque esta condición de la autoridad es un elemento interpersonal. Recordemos que la autoridad tú la ganas, la gente te la cede. Es decir, en el liderazgo me ha tocado trabajar también con muchos directores, dueños de negocio, CEOs, CFOs y todos los C-level que se puedan imaginar. Y aquí en esta, digamos, zona de influencia en donde has llegado a ser representativo, has logrado escalar en la pirámide corporativa, he visto un patrón muy interesante. Y es que pensamos que por ser quien eres, es decir, por tener el título de CEO o tener la placa en tu oficina de dueño o accionista o director general, tienes que ser respetado y admirado por todo el mundo. Y en realidad esto no es así, porque esta dimensión de relacionar, de interpersonal, tiene que ver más con la persona que contigo mismo. Es decir, cómo te estás relacionando con el otro para poderte ganar la autoridad. Y de eso quisiera hablar el día de hoy. Te voy a dar algunas técnicas para que lo puedas empezar a trabajar. Así que voy a llevar tu atención primero a pensar en alguien como Simon Sinek. Si no sabes quién es Simon Sinek, es un psicólogo norteamericano, creador de varios modelos mentales y varias filosofías muy interesantes. Entre una de ellas hay una que me encanta porque la he podido ir analizando y enseñando en diferentes foros, en diferentes cursos, que se llama el Círculo Dorado. Y el Círculo Dorado tiene un trasfondo que en otro episodio ya desarrollaré ese detalle,
pero habla acerca de comunicar a través del por qué. Y Simon Sinek pone el ejemplo de grandes empresas, grandes líderes que lograron hacer eco a través de su comunicación pensando en una forma de comunicar diferente a lo tradicional. Pero bueno, en este episodio no te voy a hablar a detalle del Círculo Dorado ni de Simon Sinek. Lo único que quiero es que pienses en él. Si no lo conoces, investígalo, métete a Google, ponle Simon Sinek y te va a sorprender. Tiene charlas TED y tiene un montón de información. Él no es en realidad CEO ni director de ninguna gran empresa, ni se dedica a nada más que a justo compartir sus ideas. Miles de personas lo siguen en redes sociales, no por esa pleca o por esa posición, sino lo siguen por su claridad en el mensaje y además por la coherencia que tiene esta persona con su filosofía. Es decir, él te proyecta lo que dice. Y obviamente tiene una gran capacidad de conectar a través de su mensaje con valores profundos. Y esta parte es bien importante. ¿Cómo estamos conectando con valores profundos para ganarnos la autoridad del otro? Esa en realidad, como la autoridad de Simon Sinek, es la autoridad basada en un propósito. Y es ahí donde te quiero llevar a pensar, en esa autoridad. Ahora, ¿cómo le hago para poder trabajar mi autoridad personal? Vamos a empezar con 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con competencia visible. ¿Qué significa esto de la competencia visible? Competencia es lo que sabes hacer. Las personas en general siempre van a ceder autoridad a alguien que tiene dominio sobre un tema en lo particular. No porque lo sepan todo o no porque lo dominen todo, sino porque aprenden constantemente y todo el tiempo están involucrados y se están metiendo y están aprendiendo y están investigando, y eso los hace mantenerse vigentes. Mira, ponte a pensar en algo en general. ¿Por qué los influencers hoy y por qué la gente que tiene autoridad en su nicho, hablando de en el sector profesional, en su nicho, por qué es representativa? Porque son expertos de algo, porque se han metido y han estudiado y han dedicado su tiempo y han dedicado sus habilidades y sus recursos para poder seguir aprendiendo. Entonces no se trata de ser el que lo sepa todo o el que tiene todas las respuestas, sino más bien el que se mantiene constantemente en esa misma dirección aprendiendo y manteniendo la vigencia de su forma de pensar, de sus argumentos. Entonces, yo para este primer punto o pilar que se llama competencia visible, te recomiendo, si tú quieres ser una persona que transmita esa competencia a los demás y que reciba autoridad porque dominas tu tema, necesitas aplicar algo que los japoneses llaman el Kaizen. Seguro si me estás escuchando y tienes conocimientos de ingeniería y de este tipo de cosas, producción y demás, o a lo mejor trabajas en una planta, seguro conoces la filosofía Kaizen japonesa. La filosofía Kaizen es una filosofía de mejora continua. Lo que tú tendrías que empezar a aplicar para poder ser un competente visible es todos los días mejorar un 1%. No quiere decir que mañana te vas a meter a 10,000 cursos o que el próximo año vas a estar topado leyendo libros todos los días o vas a invertir los próximos 3 meses en dominar algo y meterte con quién sabe quién a unas sesiones de consultoría. Y digo, todo eso suma, por supuesto que suma valor, pero hay veces que yo he visto que las personas como que nos enfrascamos pensando en todo lo que tendríamos que saber y hoy no sabemos para poder generar esa competencia visible. Lo único que tienes que hacer es primero mantenerte en movimiento, mantenerte Kaizen, es decir, mejorando 1% todos los días. No pienses en un 10%, no pienses en un 100%, piensa en 1%. ¿Qué tendría que hacer mejor hoy que ayer para ganar mayor competencia? Tal vez puede ser leer 5 minutos al día, tal vez podría ser meterme a YouTube o meterme a Google o investigar a través de ChatGPT algún tema y empezar a preguntarle cosas y empezar a interactuar, buscar en la red de información. Eso te haría un 1% mejor que ayer. Ayer no lo sabías, pero hoy ya lo sabes. Y tampoco se trata de invertir grandes cantidades de tiempo. Con 5 o 10 minutos, eso habla de Kaizen. 1% todos los días. Al final del año, no solo tienes 360%. Tienes más porque esto es exponencial. Ese 1% se suma al de ayer y eso va haciendo que tu forma de mejora sea exponencial. Avances mucho más. El tema de la competencia visible tiene más que ver con la constancia. ¿Qué tan constante eres desarrollando esa competencia visible? Así que cada semana puedes, por ejemplo, elegir algún tema
que esté relacionado con eso en lo que tú quieres ser una autoridad y empezarlo a compartir con alguien más. Puedes compartirlo a través de videos, puedes hacer un podcast como yo lo estoy haciendo, o puedes incluso en una conversación de café con un amigo platicarlo, en una charla con tus compañeros de, no sé, de clases o tus compañeros del trabajo, poder sacar ese tema para que eso refuerce esa autoridad y te genere ese conocimiento. Yo lo que he visto, y eso sí en mi experiencia personal, si tú compartes algo, hay un aprendizaje muy significativo. Está mucho más relacionado cuando tú enseñas, aprendes más. Entonces, el que tú puedas compartir esa información, ese tema en esa semana va a hacer que fortalezcas la percepción, no solo tuya, sino de alguien más sobre el que domina el tema o sobre la autoridad en la materia. Así que yo aquí te diría, no tengas miedo a avanzar, porque a veces pensamos, es que todo eso yo no lo sé, todo eso no lo conozco, que te dé más miedo ni siquiera investigarlo. Creo que ahí está el punto, que a veces nos paralizamos por sobreanalizar y eso se llama parálisis por análisis. Me paralizo porque no tengo el conocimiento, porque no sé de ese tema, porque no tengo dominio, pero ¿qué tal que empiezas y quitas cualquier excusa, quitas cualquier pretexto, empiezas a investigar un 1% todos los días y paralelo a esto vas empezando a compartir tu conocimiento, vas empezando a hablar del tema, vas empezando a relacionarte con las personas basadas en ese concepto en el cual tú quieres ser autoridad? Y entonces si tú te quitas esos pretextos y empiezas a avanzar, tal vez no te cueste un mes, 4 días, 20. Tal vez no te cueste un año ganar la autoridad total de ese concepto, pero el que tú estés permanentemente avanzando te va a ayudar a poder identificar qué más tengo que aprender, qué más tengo que desarrollar para poderme convertir en la autoridad de esa materia en lo particular. Entonces, pues es intentarlo, sin miedo a avanzar, más bien empezando a avanzar. Segundo pilar para poder hablar de autoridad, y este se llama coherencia en mis hábitos. Una persona que, por ejemplo, se acerca contigo y te dice, no, es que hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que ser saludables, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, pero si tú ves que esa persona que quiere ser un referente en ese tema en lo particular no hace ejercicio, no cuida de su cuerpo, no tiene buenos hábitos, pierde su autoridad. Entonces, este principio es fundamental porque, por ejemplo, una persona que promueve puntualidad pero llega tarde, pues pierde el respeto, pierde la autoridad. Nuestra vida debe ser siempre el primer mensaje contundente de esa autoridad. Yo no puedo predicar algo que no ejecuto. Y mira, Cristo, para mí, yo creo que Él predicó hasta la muerte con el ejemplo. Él hablaba de una bondad, hablaba del amor, hablaba de la cercanía, hablaba del dar sin esperar recibir, hablaba del servicio, hablaba de muchas cosas que predicó hasta la muerte. Y de hecho, la muerte fue lo que Él buscó por la coherencia en sus hábitos. Podemos ver, si revisamos la Biblia, las diferentes historias en los evangelios sobre cómo era Cristo, y Cristo avanzaba siempre siendo congruente y la gente lo buscaba y llegó a mover multitudes porque había coherencia entre lo que Él decía y Él practicaba. Así que este segundo punto es fundamental. Y esto es muy importante porque a veces perdemos de vista la coherencia en los hábitos. Puedes conocer muchísimo de un tema, puedes saber todo lo que tú quieras, pero si no existe una coherencia entre lo que piensas, dices y haces, entonces restas autoridad. Y eso no puedes evitarlo. Tienes que ser intencional para darte cuenta de qué cosas estoy hoy diciendo que no estoy cumpliendo. Y ojo, el ser autoridad no se trata de hacer una personaje o una máscara respecto a algo. Tienes que ser auténtico, tienes que ser genuino, te tiene que interesar ese concepto o ese tema en lo particular y te tienes que involucrar y tienes que vivir conociéndolo y tienes que vivir la experiencia de practicarlo para que exista una coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Aquí quiero recomendarte el principio que se llama principio de identidad. Esto lo puedes encontrar si lees Hábitos Atómicos de James Clear. Ese es el autor, así que si no lo has leído, no te pierdas la oportunidad de leerlo, porque él habla acerca de un principio de identidad. Que ¿cómo puedo yo incorporar estos hábitos que se alineen con ese concepto que yo quiero convertirme en referente? Bueno, lo primero que tienes que hacer es jamás decir
lo que quieres conseguir o lo que quieres hacer más. Te voy a poner un ejemplo. En lugar de yo decir, quiero leer más, porque ¿qué crees? Que pues yo casi no leo, no me tomo el tiempo adecuado y yo quisiera dedicarme más tiempo. En lugar de decirme a mí mismo, de tener esa conversación de quiero leer más, mejor di, soy una persona que aprende todos los días. Es decir, esa frase conecta con la identidad, con tu nueva identidad. Tal vez la identidad del pasado era una persona que no leía mucho, ¿verdad? Que no sabía mucho. Pero ahora tu nueva identidad es una persona que aprende todos los días. Por lo tanto, ¿qué hace una persona que aprende todos los días? Lee un poco más, investiga un poco más, se involucra un poco más. Te das cuenta cómo esa programación mental que nosotros nos vendemos a nosotros mismos en nuestras conversaciones interiores tiene muchísimo peso en cómo generamos hábitos. Y esto me encanta. Porque en realidad lo que tienes que aprender a cambiar son tus diálogos internos. ¿Qué me digo yo a mí mismo? ¿Quiero hacer más ejercicio? ¿O soy una persona que pretende tener un físico saludable y fuerte? Entonces, ¿qué hace una persona que tiene un físico saludable y fuerte? Sale, hace ejercicio, entrena, come bien, descansa bien. Es cambiar la identidad. Porque a veces pensamos de nosotros otra cosa. El quiero leer más implica una identidad de hoy no soy quién quiero llegar a ser. Hoy no soy una persona que lee. Por lo tanto, ojalá y las condiciones se puedan dar, ojalá y el trabajo me lo permita, ojalá y mi familia me dé chance de poder leer unos minutos más en el día. Y no se trata de los demás, se trata de mí mismo. Tengo que cambiar mi identidad para poder proyectar ese hábito. Al final, las personas, por supuesto, confían más en quienes ven que viven lo que dicen. Si tú ejemplificas con tu forma de vivir lo que estás diciendo, te conviertes en autoridad. Ve, por ejemplo, a todos los coaches de fitness que hay en redes sociales, que son ya influencers grandes y demás. Son gente que se ve que vive lo que dice. No puedes decir una cosa y de pronto tu ejemplo estar haciendo otra cosa contraria, ¿no? Vayamos al tercer pilar de la autoridad y este se llama presencia relacional. Tiene dos conceptos, presencia de estar presente y relacional de la relación que tienes con otras personas. Al final la autoridad se construye generando diálogo con alguien más. Se construye a través de la interacción. Así que para poder hacer una presencia en la relación, yo te voy a recomendar que apliques una práctica del método de coaching ontológico que se llama escucha activa. Lo he comentado en otros episodios, el tema de escuchar de forma activa, pero quiero recordártelo porque la escucha activa es una práctica que deberíamos incorporar a nuestros hábitos todos los días. Y es simplemente escuchar no solo las palabras, sino también escuchar las emociones. Prestar atención a las emociones del otro, a las intenciones verdaderas que tiene el otro, a los significados que hay detrás de su lenguaje corporal. Y no necesitas aventarte cursos de lenguaje corporal, no necesitas leer un libro, porque hemos sido capacitados y Dios nos ha dado la capacidad de poder interpretar mensajes entre líneas del cuerpo. Si hoy te pones a observar, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo cuando te dicen algo, tú puedes, si eres intencional, interpretar qué es lo que está sintiendo con lo que me está diciendo, cuál es su expresión facial, qué me dice entre líneas su cuerpo, qué la hace sentir. ¿Le hace sentir asustada, enojada, contenta, motivada? Tú lo puedes percibir a través de prestar un poco más de atención. Eso significa la escucha activa. Es algo que los coaches ocupan mucho para poder observar más allá de solamente las palabras. Al final, las personas no siguen solamente a las personas que hablan más fuerte o que proyectan más confianza, sino siguen a las personas que escuchan mejor a los demás. No se trata la autoridad de mí mismo, se trata del otro. De que el otro vea en mí una figura inspiradora en la cual puede confiar, en la cual puede ser vulnerable, y eso solamente se logra a través de la presencia relacional, a través de saber escuchar. Así que la autoridad comienza verdaderamente en casa, comienza en mí mismo. Y uno de los errores que yo he visto más comunes en la vida es querer ser una autoridad o tener autoridad solo en un aspecto de la vida, solo en lo profesional, por ejemplo. Quiero ser un referente y una autoridad en mi materia, ¿no? Yo soy abogado, yo soy dentista, yo soy médico y quiero tener mucha autoridad en mi materia y nada más quiero lograr la autoridad en lo profesional. En realidad todo parte de lo personal.
Nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, el trabajo es introspectivo. Es qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar para poder generar esa autoridad hacia el exterior. Y aquí te quiero preguntar, ¿tienes hoy autoridad sobre tu propio cuerpo, por ejemplo? Que partamos desde lo más básico. ¿Soy dueño de mí mismo? ¿Tengo autoridad sobre mis emociones, tal vez? ¿Tengo autoridad sobre mis decisiones? ¿O tal vez soy una persona que se la pasa echándole la culpa a medio mundo? Es que subo de peso porque mi esposa me hace de comer esto y compran galletas y no sé qué y exploto y así me enojo porque el otro me está agrediendo. Siempre tiene la culpa alguien más. Eso es un indicador de que no estoy generando la autoridad en mí mismo primero que necesito para proyectarla hacia el exterior. Porque nadie puede liderar a otro si no se lidera a sí mismo. Y mira, la Biblia, y perdón que te vuelva a referenciar, pero es que yo soy un creyente apasionado de que las verdades espirituales están conectadas a las verdades físicas. Y fíjate, la Biblia nos habla de tener dominio propio, nos dice que somos y estamos capacitados a través del Espíritu de Dios para poder renunciar a lo que pensamos que es lo mejor para nosotros y verdaderamente hacer lo que es mejor para nosotros, sacrificando el placer, que a veces esta es la parte más difícil. ¿Por qué no cambio mis hábitos? ¿Por qué no puedo lograr proyectar mi autoridad? Pues porque estoy metido en este ciclo completamente destructivo de buscar el placer inmediato y no saber cómo postergarlo, porque no soy dueño de mí mismo, sino mis pasiones, mi cuerpo, mis pensamientos, mis traumas, mis carencias me hacen querer buscar ese placer en inmediato, ese placer automático. Entonces, el tener dominio propio significa autoridad sobre mí mismo, tener la autoridad. Creo que mucho de lo que sucede en el mundo, mucho de lo que está mal y mucho de los valores que se convierten en el antivalor de la cultura, ¿no? Y que están dañando nuevas generaciones y que están promoviendo maldad, no solo en el mundo, sino en cada persona, viene de esta carencia del autodominio. Viene de la carencia de nuestra propia autoridad, de saber elegir lo que tenemos que elegir, no lo que queremos, sino lo que verdaderamente nos hace bien. Te voy a poner el ejemplo más sencillo. Tú quieres comer papas. ¿Por qué? Porque las papas son deliciosas y a lo mejor te encantan, o pizza o hamburguesas y dices, wow, me encanta. Sí, yo quiero comer todos los días pizza y hamburguesas. Pero ¿eso te hace bien? No me hace bien porque me tapa las arterias, me sube de peso, presión arterial alta, diabetes, enfermedades y demás. ¿Está mal que lo haga siempre? Bueno, tal vez no, porque puedo hacerlo un fin de semana al mes y no pasaría nada, ¿no? Pero el querer hacerlo diario, y a veces nuestra intención es hacer eso diario, pues nos va a llevar a la ruina, en la salud, en lo físico, ¿no? Entonces, el renunciar a ese placer, postergarlo en el tiempo, eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones que tenemos que tomar, dejando a un lado las que solo nos provocan placer inmediato, porque al final eso también genera una autoridad. Toda la gente quisiera tener dominio propio para poder decidir hacer las cosas que tiene que hacer, mas no siempre lo que quiere hacer. Entonces, esa base es importante. Así que para esto te voy a dejar un consejo. Yo no soy psicólogo ni pretendo serlo. Simplemente te digo y te hablo de algunos temas que por mi experiencia profesional y personal te puedo compartir que funcionan. Así que hay un concepto en la psicología que se llama diálogo interno consciente. Esta es una herramienta que viene de la psicología cognitiva y lo que hace es ayudarme a identificar las frases del diálogo interno que están socavando mi autoridad. Como, por ejemplo, no, es que yo no soy suficiente, es que no tengo lo que se necesita, es que el otro va a pensar mal de mí, me van a juzgar, van a pensar que no soy apto, que no soy competente. Uy, ¿cómo me voy a atrever a mandar un video o a subir un contenido como un podcast? Porque, guay, no, ¿qué van a decir? ¿Que yo qué? ¿Que quién soy? ¿Me van a juzgar? Todos esos diálogos internos vienen de este miedo y este concepto que tienes de ti mismo. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer para cambiar? Bueno, lo primero es ser intencional para retroalimentar. Es decir, cuando venga a tu mente un diálogo de este tipo, automáticamente pon pensamientos completamente opuestos
pero lo hagas consciente. Esto no es por arte de magia, no llegas un día, te levantas y ya dices, oh, wow, programé mi mente y ahora solo pienso en positivo. Tienes que hacerlo intencional, tienes que cambiar esas frases por afirmaciones que sean afirmaciones conscientes y que estén basadas en hechos. Por ejemplo, estoy aprendiendo y estoy mejorando. Tal vez mis ideas pueden aportar mayor valor, soy alguien confiable, soy una buena persona, tengo estas habilidades y ahí te va un consejo práctico. Cada día, en las mañanas, que esto es una práctica que yo recomiendo 100%, además de ser grato, o sea, de practicar la gratitud y tal vez escribir 2 o 3 cosas por las cuales estás agradecido hoy, porque a veces se nos olvida y eso también nos mete en pensamientos negativos. Pero además de la lista de gratitud, cada mañana escribe por lo menos unas 3 frases que te llenen de autoridad interna. Y a lo mejor dices, ay, qué ridículo es esta parte de anotar cosas, pero créemelo, tiene un impacto enorme en la forma en la que piensas. Así que si tomas un cuaderno, lo dejas en tu buró y cada mañana te levantas y anotas qué frase me puede generar autoridad interna, que te recuerde tal vez el valor que tienes, el conocimiento, que te recuerde quién eres, cuáles son tus principios, cómo vas a actuar hoy. Hoy quiero demostrar mi autoridad siendo quien soy en mi identidad de una persona preocupada por su salud, ocupada por su salud, ¿no? Una persona que se ocupa por su bienestar, una persona que vela por el servicio a los demás. Todos esos conceptos te van habilitando en la parte de la identidad. Refuerza quién eres, el que tengas conciencia de quién eres. La autoridad externa empieza con el respeto interno. Acuérdate. Entonces eso es fundamental. Ahora, no pierdas el foco. La autoridad no es el fin. Porque mucha gente me ha preguntado, oye, pero esto de la autoridad, y vemos la autoridad como un fin. Quiero lograr generar autoridad. Pero en realidad la autoridad es un medio para acercarte más a tu propósito, crecer con tu autoridad y crecer tu influencia y crecer ese sentido de respeto y de admiración, tiene más que ver no contigo sino con tu propósito. Y el propósito al final de todos los seres humanos es servir para poder influir. Así que la influencia positiva no se trata solamente de ser seguido, sino se trata de ser útil. ¿Sí? De que tu autoridad tenga un concepto que trascienda más que tú mismo. Y mira, hay algo que decía John Maxwell, que es un conferencista y speaker norteamericano que a mí me encanta porque es uno de los referentes a nivel global en cuanto a liderazgo. Y él decía, la gente no se preocupa por cuánto sabes, hasta que sabe cuánto te preocupas. O sea, lo que le interesa a la gente no es el erudito, el genio, el que domina la materia. Lo que le interesa a la gente es que exista una preocupación genuina por su vida y por ella. Entonces, cuando tú demuestras esa preocupación genuina y además tienes una competencia visible que demuestra lo que sabes, hay una conexión de confianza y eso genera un nivel de autoridad. Tú vas a confiar y vas a delegar en alguien que sabes que tiene la intención de hacer bien las cosas y que además tiene competencias que le demuestran y le validan como un experto en la materia. Claro que vas a confiar en esa persona, por supuesto que vas a confiar en ella o en él. No necesitas tener un Instagram lleno de seguidores o tener millones ahí que estén detrás de ti en una conferencia, ni tener un título demasiado rimbombante, un doctorado, una maestría para poder tener autoridad. En realidad, solo lo que necesitas es vivir lo que predicas, compartir aquello que sabes y servir desde lo que tú eres en realidad. Tener el coraje de seguir levantándote y creciendo todos los días te genera autoridad. La autoridad verdadera en realidad funciona como un imán. No empuja, sino atrae a las personas. No forza, sino hace la invitación de acercarse y la gente viene por sí sola. Porque al final ve en ti una figura que les va a aportar, que les va a ayudar. Y lo que busca realmente la autoridad positiva es una transformación. No busca solamente fans o seguidores, sino busca una transformación. Así que si quieres tener más influencia en el mundo, empieza primero siendo una persona que es coherente, que demuestra su competencia y que es compasiva y cercana, que tiene interés en los demás. Esa es una combinación que te puedo decir que cambia ambientes, relaciones y destinos al 100%. Así que si este episodio te ayudó, compártelo con alguien más
que necesite amplificar su autoridad positiva. Y si quieres más tips y más herramientas como estas que estoy compartiendo en este podcast, sígueme también en redes sociales. Vamos a estar publicando temas y cosas. De hecho, aquí en la descripción de este video, si estás en YouTube, en la descripción te voy a dejar un ejercicio práctico que te va a servir como una especie de plan de acción para que puedas tomarlo, practicarlo en la semana, lo medites y lo incorpores a tu día a día. No creas que se trata de hacer un ejercicio larguísimo, son solo 5 minutos, algunos puntos que tú puedas escribir de lo que he platicado en este episodio y que te puedan servir. Así que si estás en Spotify, también checa los comentarios, y si no, sígueme en redes sociales y ahí vas a encontrar en mi descripción de bios, vas a encontrar el enlace en donde vas a poder descargar los recursos de este episodio. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Bendiciones.